Buenas noches. Este es nuestro cuarto programa, ya dimos la rotación. El mejor programa fue el de Manuel Felipe, lo dirigió con una astucia, con una sabiduría, y ha logrado un éxito que Vladimir y yo, bueno, pura envidia es lo que nos queda. Y sin embargo, bueno, hoy trataremos de emparejar la cosa. Tenemos un plan, ¿verdad, Vladimir? Sí, cómo derrotar a Manuel Felipe y sus análisis. Tú tienes tu propio mantra para eso. Sí, yo tengo Vamos a comenzar con lo del mantra, porque hoy en Nueva York se reunieron el grupo de contacto y el grupo de Lima. Y no apareció el mantra. El cese de la usurpación, sí, ¿no? Elecciones, liberación de los presos políticos. Elección del Consejo Nacional Electoral. Elección del Consejo Nacional, y nos falta un punto, ya lo vamos a buscar. Importante esto porque hoy también Cambiemos da una rueda de prensa y dice, vamos a elegir el CNE, vamos a destrancar el juego. En Oslo no fue, como dicen algunos, que ahí no pasó nada, que no sirvió, que qué horrible, que los culpables de todo lo que ha pasado en el país son esa gente que se sentó a negociar ahí. No, todo lo contrario, solo que va lento, la cosa va lenta. Va bien, pero va lenta. Bueno, de eso se trata el programa de Contraste y Controversia hoy, de analizar lo que pasó del lunes pasado a este lunes para que usted decida para dónde van las cosas, si es que van para algún lado. Contraste y Controversia. Bueno, precisamente contraste y controversia. De lo que se trata es de pasar revista a los últimos pasos que se han dado en materia de negociación política, en materia de aproximación, de tanteo, de acercamiento entre gobierno y oposición. ¿Se acabó la negociación política? ¿Se acabó el espacio de Oslo? ¿Murió al nacer o apenas está en pleno desarrollo? ¿Qué está pasando? Yo creo que mucha gente se pregunta realmente qué es lo que está pasando y si esos anuncios están totalmente cargados de la verdad o simplemente, bueno, se está anunciando algo que todavía no termina de descifrarse completamente. ¿A qué me refiero? Bueno, va a haber ese acuerdo, habrá un acuerdo para adelantar elecciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, con esos acuerdos de Oslo o esos posibles acuerdos en Oslo si el gobierno unilateralmente convoca elecciones parlamentarias como se está hablando? Por ejemplo, ese es un punto interesante. ¿Qué va a hacer la oposición? ¿Participar? ¿No participar? ¿Una eventual convocatoria de elecciones parlamentarias acaba con el escenario de la negociación o la potencia? Bueno, tú sabes que son dos cosas, ¿no? Que no tenemos por qué vincularla necesariamente. Pero lo de Oslo no fue que fracasó, ni se detuvo. Primero que cuando se dio a conocer lo de Oslo, esta reunión, ya se habían realizado contactos previos, ya durante varios días, que no son, no es el mecanismo de negociación, ¿no? Ni de diálogo, sino que, bueno, es un poco la técnica que aplican los noruegos en esta materia, sobre lo cual tienen una gran experiencia sobre varios conflictos importantes, ¿no? Incluyendo el tema árabe-israelí, por ejemplo, incluyendo también el tema de la FARC y el gobierno colombiano. Y aquí también se aplicó. Ahora, era absolutamente, no sé, infantil suponer que podía lograrse en un primer encuentro, cara a cara, un acuerdo. Si las cosas era tan fácil, bueno, con una llamada telefónica bastaba. Es decir, ese es un proceso que está allí y que sigue marchando y que tiene a lo mejor consecuencias, porque Kiko decía una cosa muy importante, que es esa declaración de hoy en Nueva York, que modifica en mucho el planteamiento del grupo de Lima, que era mucho más radical en sus pedimentos, ¿no? Y que ahora coincide con el famoso grupo de contacto, que ha tenido una actitud, digamos, más flexible, pero como más realista, ¿no? Del cuadro venezolano o de las salidas del cuadro venezolano. Yo le decía a unos amigos que en los debates estos que uno tiene, que son muy sabrosos cuando uno se reúne a hablar sobre el país, ¿no? Que hay gente que cree que la presión internacional es, bueno, la clave de la película. Bueno, porque está, como hemos dicho, el grupo de contacto, la Unión Europea, los americanos y toda Latinoamérica en juego, la geopolítica. Pero yo le decía, uno lee a Saúl Ortega hoy Saúl declaró, que es el jefe de la cuestión internacional de la Asamblea Constituyente, diciendo que esos que se están reuniendo en Nueva York son proimperialistas, que se están metiendo en asuntos que nadie los ha convocado, que Venezuela es libre y ellos van a defender la autonomía. Maduro no le da el peso que la gente cree a la situación internacional. Fíjate que cuando vino el grupo de contacto y fue a Miraflores, según contó el vicecanciller italiano, él dijo allí,
Él dijo allí, no, cuando le dijeron, mire, usted vamos a elecciones. Digo, no, elecciones parlamentarias. Aquí hubo unas elecciones y las gané yo. Pero fíjate que el grupo de Lima y el grupo de contacto, ¿qué buscan ahora? Ya no buscan convencer al presidente Nicolás Maduro de que dé ese paso. Buscan convencer a los aliados. Y por ahí va la estrategia, convencer a Rusia, convencer a Nicaragua, convencer a Bolivia, convencer a Cuba, de que a su vez, bueno, den una especie de piso a una posible negociación política en Venezuela y convencer a Maduro de que acepte esa. Fíjate, ahí cabe, Vladimir, muchas preguntas que hay en las redes, por cierto, caramba, antes que se me olvide. Hoy se nos fue Evangelina García Prince, sí, quien fue una mujer destacada, esas grandes mujeres de la valiosa, democracia. ¿no? Además, Luchadora por los derechos de la luchadora mujer, por los igualdad de derechos de la género, mujer. etcétera, Así ¿no? A todos los familiares, a los Militante de amigos, Acción Democrática. nuestro pésame, nuestro acompañamiento en esta hora de dolor. Y siguiendo, fíjate, lo dije ahí en la mitad porque por ahí está, la foto me la pusieron. Mandé a pedir hasta una foto, por aquí está, de Evangelina para hacerle un justo reconocimiento. Homenaje, así es. Entonces, siguiendo, fíjate, pero por supuesto, como son escenarios que se mueven y tableros, ¿qué pasa con el mantra? ¿Qué le pasa a Guaidó con el mantra? Él insiste, ahorita estuvo en Barinas. Los 3 pasos. Le fue muy bien, mucha gente, inclusive fue a Sabaneta, y ahí reunió, oye, no pocos seguidores, bastante, y mucho entusiasmo. La gente sale a Guaidó y lo agarra y lo toca, y es un fenómeno. Que, por cierto, hay una encuesta que hicieron los americanos, que le coloca, después del 30 de abril, 8 puntos de caída, según las últimas investigaciones. A Datincorp le dio 9. Es verdad que a él le pasó algo después del 30. Aún así, él insiste en el mantra, en cese la usurpación, en presionar, en hablar de la intervención extranjera, etc. Pero los aliados, como dice Vladimir, comienza a darse cuenta que hay que jugar a la negociación con mayor fuerza, que ese es el punto donde de verdad podría haber una solución política, una vez que también se entiende que Maduro está jugando su propio plan. Bueno, y eso es evidente porque, fíjate, lo que no se logró el 30, 6 meses ya. No solamente eso, el 30, el 23 de febrero, etcétera, etcétera, la oposición tampoco pretenderá lograr eso en unas 2 o 3 reuniones en Oslo. O sea, eso no es una cosa sencilla. Ahora, lograr que un gobierno acepte irse, eso no es cosa ahora, sencilla. Lo importante a destacar, Kiko, Vladimir, es que ya estas negociaciones o estos contactos ya no son, y eso lo dijimos antes, los contactos se realizaban entre oposición y gobierno, que fue lo que caracterizó eso que se llamó gestiones de diálogo, que era un diálogo medio raro, porque en verdad se sabía que ya con posiciones tomadas, tú anunciabas en la prensa, decía, porque tienen que nombrarme un representante en el CNE. Bueno, si tú estás planteando esas condiciones, ¿para qué te vas a reunir? Eso lo puedes plantear una vez que te reúnas. Entonces, esos diálogos que fracasaron era otra cosa. Buscaban, digamos, algunos puntos importantes para el debate nacional. Hoy, y es el caso Venezuela, Venezuela es tema de la agenda internacional. Por eso estos contactos que se dan sin la presencia de representantes de la oposición y gobierno, sino de gobiernos de otros países y de instancias internacionales, porque el tema ya escapó, ¿no? O su salida necesariamente de mano de los actores venezolanos. Ahora, las negociaciones tienen su pausa, como también tiene su pausa este programa, ¿verdad? Tenemos que hacer la pausa y ya regresamos. Diga los Twitter. @ Kiko Bautista, @ Manuel F. Sierra, @ Vladi Piso Villegas P y nuestra red social, @ Contraste GB. Hacemos la pausa y ya venimos. Contraste y controversia, nuestra etiqueta.